Continuemos con el estudio de las listas. Recordemos que las listas son una estructura de datos o también un contenedor de información, un contenedor de datos. Ok, ahora veamos otro caso de inicialización de una lista de la siguiente manera. Sigamos utilizando la variable números. Escribamos lo siguiente. Se puede crear una lista vacía y en instrucciones, órdenes posteriores, agregar elementos según sea necesario. Veamos un ejemplo. Empezamos con una lista vacía. Una lista vacía se puede crear de esta manera o también de esta otra forma, indicando la literal de lista vacía o a través de la clase list. Las dos formas son equivalentes. Si nosotros aquí preguntamos por la cantidad de elementos de números, nos muestra 0. Ahora especifiquemos la segunda forma de inicialización. También mostremos el contenido en pantalla. Este texto representa una lista vacía. También preguntemos por la cantidad, 0. Ok. Entonces agreguemos estos 5 números primos, 2, 3, 5, 7, 11. Decimos números.append. Ese método permite agregar un nuevo elemento a la lista y al final de la lista, agregamos 2. Después de agregar 2, mostremos su representación en cadena de caracteres. Ahí está. Preguntemos por la cantidad. Nos muestra 1. Bien. Agreguemos 3. Voy a copiar esto al portapapeles. Pegamos aquí. Agreguemos 5. Volvamos a mostrar la representación. Ahí ya hay dos elementos adicionales, 3 y 5. El contenido completo es 2, 3, 5. Debe aparecer 3 elementos. Agreguemos 7 y 11. Mostremos la representación en cadena de caracteres. Ahí están todos esos elementos. Y también contemos la cantidad de elementos que tiene la lista números. Y así como agregamos valores numéricos, agregamos datos de cualquier tipo de dato, de cualquier naturaleza. Es el mismo esquema, ¿ok? Utilizando la función append. Esa sería la forma de agregar elementos a una lista. Agregaré otro elemento a esa lista números. Por ejemplo, agreguemos 17 y mostramos la representación en cadena de caracteres. Utilizamos el mismo método append. Pero ¿cómo le hacemos si queremos agregar, por ejemplo, el primo 13 entre 11 y 17? Resulta que la clase list ofrece la función insert, a la que le podemos indicar el índice, la posición de inserción. Algo importante a tener en cuenta. El primer elemento en la lista ocupa la posición 0 y el último elemento ocupa la posición n-1, donde n es la cantidad de elementos. Ok, utilicemos la función insert. Antes agreguemos aquí un comentario a través de la función leaks. Escribimos aquí leaks, es la clase, insert la función, especificamos un índice y el valor a agregar, el dato, dejemos. A través de la función insert podemos agregar, adicionar un elemento de dato. Voy a dejar esto resaltado.
en, en una posición índice específico. Veamos un ejemplo. Insertemos el primo 13 entre 11 y 17. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hay diferentes modos. Sobre números, que es un objeto de la clase Lix, invocamos la función insert. Abrimos paréntesis. ¿Sobre cuál índice? ¿Cuál índice está ocupando 17? A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El índice 5. Y ahí colocaremos el valor 13. Después de esa inserción mostramos el contenido de números. Ahí está. Esta vez números tiene 7 elementos. Ejecutamos. Ahí utilizamos la función len para consultar la cantidad, el número de elementos de la variable de la lista números. Para eso nos sirve la función insert. Ok. Podemos hacer una agregación, una adición masiva de elementos utilizando la función extend. Escribamos aquí como comentario por medio de la función, indiquemos aquí lix, punto extend, de extender en español, extend, iterable. Ya explicamos esa parte. Por medio de la función extend, agregamos varios elementos a la lista. Al final, indiquemos aquí, agregamos al final varios elementos a la lista. El argumento iterable puede ser una lista, una tupla, una cadena de caracteres o cualquier objeto que represente una secuencia. Ok, entonces veamos un caso de ejemplo de agregación de datos de forma masiva. El método append realiza agregaciones, adiciones de forma individual, elemento por elemento. Veamos el uso de extend. Definamos aquí una variable que se llame otros primos. Escribamos aquí 19, 23, 29 y 31. Esos 4 primos adicionales. Mostremos el contenido de esa variable. Ejecutamos y ahí están. Necesitamos que esos 4 primos se agreguen después de 17 en la lista números. Entonces aquí decimos números.extend, abrimos paréntesis y pasamos como argumento el iterable otros primos. Ahí está. Nuevamente mostramos la representación en cadena de caracteres de la variable números. Ahí está. Esto es genial. Y preguntemos, como siempre, la cantidad de elementos. Teníamos 6, 7 elementos, deben aparecer 11. Bien. Nos hallamos dentro de la documentación oficial de Python. Aquí se habla acerca de las listas. Observemos, hace un momento utilizamos append, extend, insert. Esta clase de objeto posee otros métodos relevantes, como remove, para remover un elemento de la lista, la función pop, que remueve un elemento de la lista y lo devuelve como resultado. Está clear para deshacernos de todos los elementos, de cada uno de los elementos que integra la lista. Y hay otras funciones interesantes que iremos aprendiendo a medida que avancemos en los talleres de Panda.
podemos invertir la representación, el contenido de la lista utilizando la función reverse. Ok, podemos generar una copia con la función copy. Vale, entonces ese es, digamos, un punto a tener en cuenta para hacer, digamos, uso óptimo de esta estructura de datos. Entender la documentación es una habilidad de primer orden. No todas las veces nos sabemos de memoria las firmas, es decir, los argumentos que requiere una función e inclusive ni siquiera el nombre, porque normalmente hay muchos métodos que ya vienen incorporados en el objeto, una gran variedad. Entonces, saber utilizar la documentación es importante. Bien, en el siguiente video empezaremos a trabajar con el mecanismo de acceso a los valores de una lista, a un valor individual o a un conjunto de valores. Aprenderemos una técnica que se llama slicing, una técnica que se llama rebanado. Hasta la próxima.